A veces, construimos vidas que parecen perfectas, pero son tan frágiles y frías como el cristal más puro. Limpiamos cada mota de polvo, temiendo que la más mínima mancha rompa la ilusión de nuestra impecable realidad. Pero en esa búsqueda de la perfección, nos volvemos prisioneros. Observamos el mundo exterior con miedo a que un solo error lo desmorone todo. Sin embargo, la verdadera liberación comienza cuando nos atrevemos a tocar la tierra, a sentir la lluvia y lo que es real. La arcilla es tosca, asimétrica y oscura. No tiene la transparencia del cristal, pero posee la calidez y la maleabilidad de la vida misma. Al ensuciarnos las manos, descubrimos que lo imperfecto puede transformarse, que el error no es el fin, sino el inicio de una nueva creación. Ya no busco la claridad absoluta. Prefiero este refugio sólido y cálido, donde mis huellas cuentan una historia de autenticidad, porque la belleza no reside en ser impecable, sino en el valor de aceptar nuestra propia y hermosa imperfección. Vivimos en un mundo que nos exige ser impecables, tan brillantes y transparentes como el cristal de esta casa. Pero la perfección tiene un precio, el miedo constante a que una sola grieta lo destruya todo en un segundo. Él pasaba sus días puliendo cada mota de polvo, obsesionado con mantener una simetría que no permitía errores. El silencio era su único compañero, interrumpido solo por el eco metálico de su propia respiración agitada. Desde su torre transparente, miraba el exterior, deseando la libertad pero aterrado por la fragilidad de su propio ser. De repente, una pequeña mariposa golpeó el muro. Un golpe leve, pero para él sonó como el fin del mundo. Se abrazó a sí mismo, sintiendo que los reflejos de las paredes se distorsionaban bajo el peso de su angustia. Agobiado por la frialdad, decidió dar un paso prohibido. Cruzó el umbral hacia lo desconocido, hacia lo que no podía controlar. Allí, bajo el cielo gris, encontró algo que nunca había visto en su hogar perfecto: tierra húmeda y barro rústico. Con cautela, hundió sus manos en la densidad del barro. La sensación era pesada, real y extrañamente reconfortante. No había simetría aquí, solo una maleabilidad que le permitía respirar por primera vez en años. Comenzó a moldear, disfrutando de las huellas dactilares y los bordes irregulares. Estaba creando algo que no temía romperse. Construyó un refugio pequeño, opaco y sólido. Un lugar donde la imperfección era la base de su fortaleza. Sentado en su nueva creación, comprendió que la verdadera paz no reside en lo inmaculado, sino en lo auténtico. A lo lejos, su antigua casa de cristal empezó a suavizarse, perdiendo su rigidez aterradora bajo la luz del atardecer. Aceptó sus grietas, aceptó su fragilidad y finalmente encontró su hogar en la belleza de lo imperfecto. Hubo un tiempo en que buscábamos la perfección en la rigidez del cristal, pero hoy el amanecer se siente diferente. La luz ya no es un reflejo frío, es un abrazo cálido que se filtra por las grietas de este refugio de barro, recordándonos que la vida tiene texturas. Observo mis manos, ya no lucen impecables ni estériles. Bajo mis uñas hay restos de arcilla, el rastro de un trabajo honesto. Y sin embargo, nunca se habían sentido tan ágiles, tan libres de la presión de ser perfectas. Al salir, el mundo me recibe con una sinfonía de colores y sonidos que antes ignoraba. En el corazón del bosque, un pequeño mercado late con la energía de lo auténtico, de lo que se crea con el corazón y no con moldes industriales. Allí la encuentro a ella, la artesana. Sus manos parecen conocer cada secreto de la tierra. Moldea el barro con una paciencia que solo otorgan los años, convirtiendo una masa informe en algo destinado a contener vida. Me acerco
y noto una marca en su obra, una grieta que cruza el cuenco. Pero ella no lo oculta. Me explica que una fractura no es un error, sino una oportunidad para que la belleza se manifieste de formas inesperadas. Como el arte del kintsugi, donde el oro une los fragmentos, entendí que mis propias cicatrices y dudas no me hacían menos valioso. Al contrario, eran el mapa de mi historia, la prueba de que he vivido y he cambiado. Regresé a lo que una vez fue mi hogar, esa torre de cristal transparente y fría. Durante mucho tiempo traté de mantenerla limpia de cualquier rastro de realidad, pero ahora la veo como un lienzo en blanco esperando ser habitado, con pigmentos nacidos de la tierra y jugos de bayas silvestres. Comencé a pintar. No buscaba líneas perfectas, sino el rastro de mis sentimientos. El barro y el color se fundieron con el cristal, transformando la transparencia en calidez. La casa dejó de ser un lugar para esconderse y se convirtió en un faro. Lo que antes era aislamiento, ahora era una invitación. El reflejo del sol sobre los muros pintados atraía a otros, curiosos por la luz que emanaba de lo imperfecto. En el jardín, las fronteras se desvanecieron. La naturaleza y la creación humana bailan juntas. Aprendimos que la verdadera perfección no está en la ausencia de manchas, sino en la capacidad de estar conectados, de ser vulnerables y de crecer. Hoy enseño lo que aprendí. Tomamos el barro, nos ensuciamos las manos y creamos algo nuevo. Ver la risa de un niño mientras descubre que de la tierra puede nacer arte es el recordatorio final de que estamos vivos. Abrazar lo orgánico, aceptar nuestras grietas y compartir nuestro barro. Ese es el verdadero hogar que siempre estuvimos buscando. Un lugar donde ser imperfectos es, simplemente, ser humanos. Bienvenidos a un lugar donde la perfección ya no es la meta. Aquí, las grietas de la vida no se ocultan, se celebran con orgullo. Nuestro protagonista recorre senderos que cuentan historias, saludando a una comunidad que decidió cambiar la frialdad del cristal por la calidez del barro. En el corazón de la aldea, el gran taller de la fragilidad abre sus puertas. Aquí, la sabiduría se transmite a través del arte de reparar. Cuando algo se quiebra, no hay lamentos. Cada cicatriz se llena de oro líquido, demostrando que somos mucho más hermosos por haber sido rotos. Al caer la tarde, nos reunimos para honrar nuestra esencia. Hundir las manos en la tierra es recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Rostros de todas las edades brillan ante el fuego, unidos por la resiliencia y la aceptación de su propia y hermosa imperfección. La aldea y el bosque ahora son uno solo. La transparencia ya no es una barrera, sino un puente hacia la luz que emana del alma. Recuerda, la verdadera libertad no es ser inmaculado, sino la belleza de nunca tener miedo a romperse de nuevo. En un reino de luz gélida y reflejos eternos, la perfección no era un deseo, sino una ley absoluta e inquebrantable que regía cada rincón. Allí vivía la musa de cristal, una joven cuya elegancia era tan precisa como un reloj, moviéndose con una gracia mecánica por pasillos de luz. Su mundo era un espejo impecable, donde cada mota de polvo era una amenaza y cada irregularidad se sentía como un fracaso imperdonable. Sus manos, blancas y perfectas, temblaban ante la idea de que una sola grieta pudiera arruinar la simetría de su solitaria y brillante existencia. Pero más allá de las murallas de cristal, existía otro mundo, uno donde la tierra respiraba y el sol calentaba el barro de las colinas. Allí habitaba un joven artesano, rodeado de colores tierra y texturas rugosas, cuyas manos siempre estaban manchadas de la arcilla más pura y dorada. Él no buscaba la línea recta ni el brillo frío. Él encontraba la verdadera belleza en las marcas del tiempo y en el calor humano. Un día,
Movido por una curiosidad que desafiaba el orden establecido, el protagonista decidió subir a la torre que brillaba como una estrella lejana. Llevaba consigo una pequeña ofrenda de su mundo, un cuenco moldeado por el instinto, lleno de la calidez de su hogar y su corazón. Cuando sus miradas se encontraron a través de los muros transparentes, fue como si el invierno contemplara por primera vez el despertar de la primavera. Ella observó el cuenco rústico con un horror fascinado. ¿Cómo podía algo tan desordenado y manchado poseer una presencia tan reconfortante y magnética? Con una sonrisa serena, él le extendió el barro. No había juicio en sus ojos, solo una invitación silenciosa a descubrir la libertad de lo orgánico. Él le aseguró, a través de sus gestos, que la perfección es solo una máscara y que la verdadera esencia nace de la valentía de ser auténticos. Bajo la luz dorada del atardecer, él tomó suavemente las manos de la musa y las guió hacia un montón de arcilla fresca y maleable. Ella vaciló, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus dedos. Por un momento, el miedo luchó contra la curiosidad en su mirada plateada. Finalmente, hundió sus dedos en el barro. No hubo rotura, solo la sensación de algo real que por fin la conectaba con el mundo exterior. En ese instante, la rigidez se desvaneció. Una risa genuina y desordenada escapó de sus labios, rompiendo el silencio eterno de la torre de cristal. Su cabello impecable se despeinó por primera vez y sus ropas de seda se mancharon de vida, marcando el fin de su fría soledad. Juntos, comenzaron a pintar las paredes transparentes con pigmentos hechos de tierra, oro y la energía de su nueva conexión. Lo que antes era una prisión de claridad, ahora se transformaba en un santuario de color, donde la perfección del cristal abrazaba la calidez del barro. Cada trazo era un testimonio de su amor, una mezcla vibrante que celebraba la belleza de lo imperfecto y la fuerza de lo compartido. Al final del día, se sentaron en el jardín que ahora crecía al pie de la torre, mirando cómo las estrellas iluminaban su nuevo hogar. Con las manos entrelazadas y manchadas de tierra y gloria, comprendieron que no hay mayor perfección que la de ser humanos juntos, porque el amor no busca el reflejo ideal, sino el puente que une nuestros mundos en la más hermosa y cálida imperfección.